Alejandro, yo quiero aprovechar también que estás con nosotros. Sé que era para un análisis sobre el tema de la ONU, pero no podemos dejar de lado lo que acaba de pasar con la aceptación de la renuncia de Santiago Nieto. Y quisiera preguntarte la lectura que le das acerca de este hecho, más que nada de la renuncia que presenta él, el hecho de que le acepten la renuncia. ¿Y tú cómo ves el perfil de Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera? Bueno, creo que la renuncia es tan sorpresiva como la aceptación misma de la renuncia. Creo que ahí hay dos posiciones muy personales, personalísimas, diría yo. Una de Santiago Nieto, que creo que sospecho que se sintió ofendido con el planteamiento muy temprano, la boda del escándalo, la califica el presidente. Él se siente quizá ofendido o quizá dice, pues ya y se vale, no tengo la confianza del presidente de México y el puesto que él tiene es muy delicado, el que tenía es muy delicado. Es un puesto que se basa en la confianza, sobre todo el presidente de México, aunque depende de la unidad de inteligencia financiera, depende de la Secretaría de Hacienda. La realidad es que es un brazo directísimo del presidente de México. Es un brazo que responde al presidente de México. Santiago Nieto casi nunca reportó al secretario de Hacienda en turno, ni a ninguno le reportó. Incluso tenía su propio aparato de comunicación social, no dependía del aparato de la Secretaría de Hacienda. Esto causaba molestia al interior de la Secretaría de Hacienda. No tengo esa referencia, no tengo esa información. Lo que sí sé es que se entendía que él tenía una encomienda directa y personalísima del presidente de México. Nadie puede ignorar que Santiago Nieto Castillo, ni el presidente de México puede ignorar que Santiago Nieto había sido despedido por emprender una investigación en el caso Odebrecht, y en particular emprende una investigación en contra de Emilio Lozoya Austin por su participación en el caso Odebrecht y por su vinculación, el caso Odebrecht, en la campaña presidencial del 2012. Lo despiden, lo corren, y el presidente de México sabía que Santiago Nieto Castillo venía de ese escándalo. Lo habían despedido por ser, digamos, una mano dura y haberse ganado la aceptación de la gente a partir de decisiones morales y éticas. Ahí es en donde, digamos, el presidente de la República se habrá enfrentado a un problema cuando recibe la renuncia, sabe el activo que tiene en las manos y que está a punto de perder. Yo creo que todavía, si el presidente tiene el interés, lo puede recuperar, pero creo que un movimiento, cualquier movimiento en el mundo, tiene que trascender a los personalismos o a personas en particular, y tiene que ir más allá de las personas en particular. ¿Es una pérdida importante en el gobierno? Lo es. Es un personaje que hasta donde sabemos, porque eso me lleva a otro tema, hasta donde sabemos era ética y moralmente irreprochable. Pues sí, hasta donde sabemos es un personaje al que no se le puede reclamar temas éticos o morales. Pero por el otro lado, también hay que decirlo, no tenemos toda la información, ni ustedes, ni yo, ni la gente en el común tiene toda la información de la que sí tiene el presidente de México. Yo decía ayer mismo en la noche, no tengo la información suficiente para ver de qué manera va a tomar decisiones el presidente con respecto a Santiago Nieto. Eso fue antes de la renuncia y luego viene la renuncia. Y creo que el gobierno pierde un activo. Yo esperaría que si es un tema de renuncio, te dejo que te vayas y no hay más de fondo, el movimiento sea capaz de jalar a Santiago Nieto, aunque el gobierno lo pierda dentro de una oficina pública. No sé si me explico en eso, que el movimiento, que el López Obradorismo sepa arropar a Santiago Nieto,
aunque el gobierno pierda a ese activo. Y creo que ahí está el reto. Si no hay más que presento mi renuncia, pues bueno, te la acepto. Pues bueno, yo creo que lo inteligente sería que el movimiento arropara a Santiago Nieto con mucha velocidad. Y sobre Pablo Gómez, Alejandro, la llegada, pues es una persona conocida, una persona cercana al presidente, y ahora la responsabilidad no es menor, es nada más y nada menos que la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo ves a Pablo Gómez? Mira, la unidad de inteligencia financiera siempre fue un fracaso, un fiasco. Eso es lo que siempre se entregó a los que no iban a hacer nada, evidentemente. Eso siempre estuvo, nunca sonó la unidad de inteligencia financiera en los sexenios pasados. Es relativamente joven la unidad, pero no sonó. Ustedes traten de hablar de algún tema que haya tomado la unidad de inteligencia financiera con Enrique Peña Nieto, pues no hay tal. Cuando llega Santiago Nieto, le da un nuevo volumen, digamos, a ese cuerpo que era un cuerpo menor. Le da una nueva fuerza y una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión hace muy difícil y muy complicado, le hace la tarea al que vaya a asumir, quien sea, independientemente de que sea Pablo Gómez o sea cualquiera, no importa, porque Santiago Nieto había logrado darle una dimensión y darle un cuerpo, un volumen más notorio y más importante a la unidad de inteligencia financiera. Entonces no tiene que ver con Pablo Gómez, por un lado, sino tiene que ver con que pues se brincó a una nueva dimensión desde la unidad de inteligencia financiera. Ahora, el caso particular de Pablo Gómez. Pablo Gómez tiene una formación, como sabemos, básicamente legislativa, es un ratón de los cuerpos legislativos y esa ha sido su especialidad. Desde ahí ha podido tomar algunas investigaciones que han sido importantes. La más notoria de ella, como la mencionaban ustedes hace un rato, pues es la de los amigos de Fox. Recordemos que él participa también en el tema FOBAPROA, en fin, o sea, no le es ajeno, pues, el tema de las investigaciones. Ahora, la unidad de inteligencia financiera es un cuerpo muy especializado. Muchos países tienen sus propias unidades de inteligencia financiera. Hay muchas naciones que tienen sus unidades de inteligencia financiera y de hecho entiendo que hay incluso una organización global que las reúne y las especializa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es probable que a Pablo Gómez le vayan a urgir tomar un gran curso de qué es la unidad de inteligencia financiera, porque no está hecho para la unidad de inteligencia financiera, pero eso no significa que Santiago Nieto estuviera hecho para la unidad de inteligencia financiera. La pérdida de Santiago Nieto es muy grande porque también con él se va un conocimiento de 3 años de los casos, del funcionamiento de la unidad, de sus propias limitaciones, de las limitaciones de la unidad y cómo no estorbar en las grandes investigaciones y cómo sí meterle presión a la fiscalía. Es un juego que él ya había aprendido para que la fiscalía, que sabemos no se mueve a una gran velocidad que digamos, se moviera todavía más. Las investigaciones que traía Santiago Nieto, hay unas que son distintas a las que conoce, que son las menos, muchas de ellas, las menos ruidosas, son muy notorias a nivel internacional. Por ejemplo, todo lo que hizo con congelar cuentas bancarias a las organizaciones del crimen organizado no es lo más ruidoso, pero es muy notorio. Y ha sido en otras ocasiones motivo para que las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, volteen a ver a México y la labor que ha hecho México en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto en resumen? Pablo Gómez es un activo, si lo es, un activo dentro del movimiento, el movimiento de izquierda. Va a tener que aprender a trabajar desde la unidad de inteligencia financiera
va a tener que aprender también cómo funciona la unidad de inteligencia financiera y cuál es su vinculación con otros organismos similares en el mundo, que no es menor. Un día, les puedo decir, hace poco me llamó mucho la atención en la oficina de Santiago Nieto, pegado a un lado enfrente de su escritorio, había un calendario y pues porque ese es mi trabajo, es curiosear, me acerqué al calendario y vi que en ese calendario había casi un mapa completo de reuniones y de eventos que iban a cubrir distintos miembros de la unidad de inteligencia financiera con sus contrapartes en otras partes del mundo. ¿Qué quiero decir? Que vemos a la unidad de inteligencia financiera como un ente, pues sí, es una oficinucha por ahí, no. Ese grupo tiene mucho cuerpo y tiene vinculación con otros organismos internacionales y tiene además reglas de seguimiento que yo creo que Pablo Gómez debe llegar y aprender rápidamente. En otra sala de la oficina de Santiago Nieto, entrando, digamos, su escritorio está enfrente, sigue estando ahí, bueno, su escritorio ahí, atrás, entrando en la oficina estaba ese calendario, pero saliendo tenía y debe tener la oficina una sala de espera. Ahí había otro mapa que también me llamó mucho la atención, que era un manual de procedimientos que se estaba elaborando desde la unidad de inteligencia financiera, no con base a fórmulas de México, sino con base a fórmulas muy concretas internacionales. Resumo esto en lo siguiente: necesita Pablo Gómez tiene dos emergencias, dos urgencias rápidas, Pablo Gómez. La primera, mantener el nivel que le dio Santiago Nieto a la unidad de inteligencia financiera. Segunda, que está relacionada con la anterior, tiene que aprender a cómo funciona la unidad de inteligencia financiera para no fallarle al presidente con este encargo. Pero de que es un hombre inteligente, lo es, de que es un hombre hábil, lo es, y de que es una persona que es leal a los planteamientos del movimiento que representa López Obrador, también lo es. Entonces, va a depender mucho de él, digamos, si él se apura e intenta primero llenar los zapatos que deja Santiago Nieto, pues a lo mejor lo alcanza rápido, pero el segundo es rápido, aprender cómo opera una unidad de inteligencia financiera en México y en el mundo para poder decir, pues sí, vamos a hacerle por aquí o por allá. Híjole. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estos análisis, de verdad, por estar con nosotras el día de hoy y platicarnos en un primer tramo sobre tu lectura del discurso que da hoy el presidente en la ONU y también sobre este tema de Santiago Nieto y de Pablo Gramos. Muchísimas gracias, Alejandro. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Alejandro, y mucho éxito.